puerta lo sucia que está. Niños y mayores, tenéis cuidado de no tirar nada al suelo, hombre. Todos los días está sucia. Y por lo menos los perros, también tener cuidado. Que todas las mañanas me encuentro el clavé en la puerta. Dice la vecina, si eso para que vuelas por la mañana a buenas horas. Digo, pues que caguen en tu puerta, no en la mía. Que no es muy limpia la que mucho limpia, sino la que tiene cuidado de no ensuciarlo. Pero qué buen repertorio, Eusebia, ¿pero qué haces? ¿Qué hago? ¿No lo ves? Lo de todos los días barriendo la puerta. Mira, me conformo con que no amontones la basura en mi puerta. Pero eso te lo he hecho ya en un día, eso no te lo hago yo nunca. Bueno, no te enfades, mujer, ¡qué broma! Pues menos bromas, que no estoy yo para bromas. Es verdad, ¿y qué te pasa? Te noto un poco intranquila, ¿tú tienes algo? Pues sí, vecina, sí tengo algo. Que viene mi hija a visitarme. ¡Ay, pero qué alegría! No me digas eso, pero qué ganas de verla. Madre mía, ya estará muy grande. Sí, muy grande está, más de lo que yo quisiera. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! Que me cuente todo lo que ha hecho. Ya veremos a ver si viene con ganas de contar o no viene ganas de contar. Se viene a vivir una temporada aquí conmigo porque se ha dejado con el novio. ¡Ay, pues mira! Me parece perfecto. Aquí en el pueblo pronto la olvidará. ¡Qué buena terapia! Además, tú me habías dicho a mí muchas veces que no era muy bueno con ella. Pues no, a mí no me gustaba mucho, pero la dije, allá tú, si te gusta a ti, para ti va a ser. Pero luego las consecuencias las pagamos todos. Siempre me decían, pero qué buena es tu hija y qué correcta. ¿Pero qué dices? ¿A mí me lo vas a decir? Que la conozco bien. Tu hija siempre ha sido una angelita, una niña súper educada. Todo lo que la decías lo hacía rápidamente. Bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti? Te noto yo un poquito preocupada. Algo tienes. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Pues no lo sé. Ha dicho que venía una temporada para desconectar de la capital. Pues por eso la tenemos que preparar un buen recibimiento. Yo tengo unos globos en casa, se los vamos a colocar y ya verás qué bonito lo quedamos todos. Allá tú, ya veremos. Vamos. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Dios bendito. ¿Está buscando usted a alguien? Pues no, es que estoy mirando por aquí. Pero usted no es de por aquí. ¿Y cómo lo sabe? Pues muy fácil, porque nunca la he visto por aquí. Y le aseguro que si estos ojitos la ven, no se me hubiese borrado esa imagen. Pues, ¿sabe lo que le digo? Que tenía usted que abrir un poquito más los ojos. Pero qué libertina esta niña, qué mal educada. Pero qué cosas me dice. Yo que abra bien los ojos, que los tengo abiertos hasta atrás. Te dije que me llamaras antes de llegar. Es que quería darte una sorpresa. Pues me la has dado. ¿Y cómo vienes con estas pintas? Jolines, mamá. Ya empezamos. Siempre igual. Pues yo voy normal. ¿O no me ves? Y digo yo una cosa. ¿Y esa señora que salía de ahí, quién era? Pues la vecina, mi amiga Blanca. Pero Blanca. Sí. Pues qué desmejorada estaba, mamá. Ni es una cotilla, porque me miraba de arriba abajo. No digas eso, que es una buena vecina y una buena amiga. Si tú lo dices. ¿Quién será esa mujer que he visto? Ni como, ni duermo, ni sosiego. Yo no puedo vivir así. Esto lo tengo que averiguar. ¡Eusebia! ¡Eusebia! ¿Ha venido tu hija? ¿Pero qué quieres?
Mamá, que te llama tu amiga, Sal. Pero, que tú eres la hija de Eusebia. ¡Ay, pero qué mona estás! ¡Ay, ay, dame un abrazo! Lo único que estás un poco diferente. Bueno, un poco, mucho. Mamá, Sal, que está aquí tu amiga. ¿Qué pasa? Pero Eusebia, ¿pero qué le ha pasado a tu hija? Si no la conocía. ¿Y qué la va a pasar? Los tiempos cambian y ahí vienen las modas y hay que adaptarse a la juventud y a lo que salga. No me digas eso, ahora entiendo la preocupación que tenías, no es para menos. Pues sí, la verdad que sí, vecina, que tenía mucha preocupación. Porque ya sabes que en los pueblos se critica todo. Va a asustar a los niños, la van a tirar piedras y con algunas calabraduras llega a casa, yo te lo digo. Más asustas tú y no te lo ha dicho nunca nadie. Con lo mona que era antes y mira ahora cómo está. Ya te he dicho que hay que adaptarse a los tiempos y a las modas y a todo lo que venga. Mientras no seas malo con nadie. Eso ni es moda ni es nada, mira. Solamente te digo una cosa, esa niña te va a dar muchos problemas y muy gordos, me voy. Anda, vete a tu casa que ya me ha dado por la mañana. Voy a sentarme a hacer un poquito de ganchillo. A ver si se pasa la tarde y no se pasa alguien, me cuenta algo o lo que sea. Pues, uy, si me he traído el papel del médico que tengo cita. Uy, ¿dónde tengo el ganchillo? 2 veces que te he visto ibas así, de negro, como una cucaracha. Bueno, vale. Lo que usted diga. Pero, ¿por qué no te sientas aquí a mi lado y hacemos un poquito de ganchillo, como cuando eras pequeña? Hombre, es que a mí ya no me gusta el ganchillo. Además, no ve, estoy trabajando. ¿Y qué estás tú trabajando? ¿Y dónde trabajas? Pues trabajo desde casa. Pero desde casa. Es que se puede trabajar desde casa. Tú no estás para trabajar ni desde casa ni desde la calle. Aquí las mozas van vestidas como Dios manda. Pero tú, yo te digo que tu madre estará sufriendo al verte así. Pues yo la verdad, cuando he venido a casa, mi madre estaba muy contenta. No sé. Será por disimular, porque mira, aquí en el pueblo, cuando te vean, yo no sé lo que van a decir, pero tu madre va a sufrir mucho. No sé por qué mi madre tiene que sufrir, porque yo de la verdad que la he visto contentísima. Además, la gente del pueblo o usted, que es una cotilla. Pero yo con lo buena persona que soy y lo que os quiero. La gente que le gusta darle mucho al pico y a mí también me vienen con los cuentos. Y entonces usted, como es un poquito de cotilla, anoche me he enterado que hubo aquí un concierto precioso, creo yo que estaría usted, claro. Si usted lo larga todo por ahí. Sí, es que este fin de semana es el fin de semana del amor, porque esto le llaman el pueblo del amor. La verdad que mi madre me ha dicho que íbamos a dar una vuelta ahora por el pueblo y a lo mejor me animo un poquito, que por eso me he venido aquí. Tu madre está muy mal. Yo cuando me la encuentro se la ve perfectamente. ¿Y mis amigas están por aquí todavía? Ya voy, hija, que es que estaba haciendo la ¿Viene mi cena. mamá? Ya verás ahora la Viene mi mamá. Ya verás. Pero qué guapa está tu madre. Pero ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Pero dónde vais con esas pintas si ahora ya parecéis 2 locas? Tú has dicho la del otro. Si no puedo con mi enemiga, me uno a ella. De tal palo, tal astilla. Me voy con mi hija por todo el pueblo ahora mismo. ¡Ay, qué va a decir la gente! Pero ¿qué digan va a lo que decir? quieran. Y si alguien quiere saber algo, que me lo pregunte. Ay, ay, ay.